todos los individuos que pertenecen a la misma especie reúnen una serie de características y propiedades comunes. Una de ellas es la cantidad de cromosomas. En los esquemas que podemos ver aquí, todos los individuos de la especie humana compartimos que tenemos la misma cantidad de cromosomas dentro de los núcleos de nuestras células. Concretamente, 46 cromosomas. Aquí podemos ver que de esos 46 cromosomas en total, los podemos ordenar o agrupar en pares. Un total de 23 pares. Ahora, esto es propio de la especie humana, pero en otras especies este número va a variar. Por ejemplo, en los chimpancés encontramos en los núcleos de las células 48 cromosomas que podríamos agruparlos en 24 pares. En las vacas, 60 cromosomas o, lo que es lo mismo, 30 pares. En las bananas, 22 cromosomas u 11 pares de cromosomas. Y en las moscas de la fruta, 8 cromosomas agrupados en 4 pares. Ahora, el hecho de que haya pares de cromosomas o que podamos agrupar los cromosomas de a pares nos está ya dando una idea de la presencia de algo así como un doble juego de cromosomas. Pero la cuestión a preguntarnos es, ¿por qué hay un doble juego de cromosomas? ¿Por qué los cromosomas existen de a pares? ¿De dónde se originan esos pares? Vamos a intentar explicar esto a partir de un ejemplo de estos que mencionamos, como es el caso de las moscas de la fruta. Para eso vamos a representar el núcleo de una célula de la mosca de la fruta con sus 4 pares de cromosomas. Vamos a dibujar los pares con colores distintos. El cromosoma 2, 3 y 4. Y los pares de cada uno de estos los vamos a dibujar en otro color. 1, 2, 3 y 4. Vemos aquí entonces que tenemos los 8 cromosomas agrupados a su vez en 4 pares. Pero la idea es pensar de dónde salen estos pares de cromosomas. Estas parejas de cromosomas, ¿qué origen tienen? Y para eso nos tenemos que remitir a cómo se forman los individuos de reproducción sexual, como es el caso de las moscas. En la reproducción sexual, el origen de un nuevo individuo es a partir de la unión de dos células especiales denominadas gametas. Una gameta femenina y una gameta masculina. Óvulo y espermatozoide. Cada una de estas gametas aporta sus cromosomas. La gameta femenina tiene 4 cromosomas en este ejemplo y la gameta masculina otros 4. Ahora, cuando estas dos gametas se fusionen, se unan para formar un nuevo individuo, esta fusión es lo que nosotros conocemos como fecundación. Cuando estas dos gametas se fusionen, se unan, van a aportar cada una sus cromosomas. Y en definitiva, el nuevo individuo que se forma tiene una cantidad de cromosomas que es el resultado de la suma de los cromosomas aportados por cada una de las gametas. Ahora vamos a centrarnos en estos pares de cromosomas. Vamos a elegir uno de ellos y los vamos a poner nombre. Estos pares de cromosomas se denominan cromosomas homólogos, que van a presentar determinadas características. ¿Por qué se caracterizan los cromosomas homólogos? Si los observamos, tienen la misma forma. No solamente tienen la misma forma, también tienen el mismo tamaño. Pero lo más importante y fundamental es que los pares de cromosomas homólogos, los miembros del par de cromosomas homólogos, tienen el mismo tipo de información.
Y acá es importante destacar que decimos el mismo tipo, que no es lo mismo que decir idéntica información. Entonces vamos a ver qué significa esto del mismo tipo de información. Vamos a ese mismo par de cromosomas homólogos, verlo en un tamaño un poco más aumentado para que podamos explicar este concepto. Acá tenemos el cromosoma rosa, acá dibujamos su homólogo y como estos cromosomas son homólogos, eso implica que si por ejemplo en este cromosoma, en este lugar tenemos el gen para el color de los ojos, en el homólogo y exactamente ubicado en el mismo lugar tenemos que tener el gen que codifica para el mismo rasgo, es decir, gen color de los ojos. Si, por ejemplo, tenemos aquí en este cromosoma el gen para la forma de las alas, en el homólogo ubicado exactamente en el mismo lugar también tenemos el gen que codifica para la forma de las alas. Es decir, que entre este par de homólogos encontramos los genes que codifican para el mismo tipo de cosas. Pero ¿por qué no decimos que la información es idéntica? Porque puede ocurrir, por ejemplo, que este cromosoma tenga el gen para el color de los ojos rojos y que el homólogo tuviera el gen para color de los ojos, pero en su alternativa blanca. Podríamos tener en relación con la forma de las alas que este cromosoma tuviera para alas cortas y el homólogo tuviera para alas largas. Quiere decir que los genes que tienen codifican para el mismo tipo de información, pero las variantes o alternativas que presente cada gen no tienen por qué coincidir necesariamente. Por eso decimos que la información no es idéntica. La consecuencia inmediata que se nos pone presente es que en los individuos que poseen los cromosomas agrupados en pares, como es este caso, de cada gen van a tener siempre dos versiones. Cada gen va a aparecer dos veces. Una vez o una versión que la posee un cromosoma y la otra versión que la posee el cromosoma homólogo. Entonces, vamos a generalizar ahora estos conceptos y vamos a dar dos definiciones. Aquellas células que tienen un doble juego de cromosomas, es decir, si hay un doble juego de cromosomas, existen pares de homólogos. O los cromosomas los podemos agrupar en pares. En este caso, decimos que ese individuo o esa célula es diploide o 2N. Cuando tenemos un simple juego de cromosomas, o un solo juego de cromosomas, esto es lo mismo que decir que no hay pares de homólogos. No podemos agrupar los cromosomas en parejas. Decimos que ese individuo o esa célula es haploide o N. Podemos volver entonces con estos nuevos conceptos a nuestro ejemplo original, el de la mosca. Entonces, en las moscas podemos hablar de
que tenemos dos tipos de células. Células que poseen 8 cromosomas agrupados en 4 pares. Es decir, que tenemos células que son diploides o 2N y que tienen un total de 8 cromosomas. Estas células son las que conocemos como las células somáticas. Las células somáticas son aquellas que constituyen los tejidos y los órganos. Y también en las moncas podemos encontrar células que son N. Las células N poseen 4 cromosomas. Estas células son concretamente las gametas, las células utilizadas para la reproducción sexual. Ahora, detengámonos acá un momento. Fíjense cómo caracterizamos a las células por su número de cromosomas y cómo vamos a interpretar siempre esto. Este número siempre nos va a estar indicando la cantidad total de cromosomas que esa célula posee. Acá lo mismo, nos está indicando la cantidad total de cromosomas que esa célula posee. Y esta otra parte lo que nos está indicando es si a ese total de cromosomas los podemos agrupar en pares o no. En este caso podemos agrupar en pares, 4 pares, y en este caso no podemos agrupar en pares porque se trata de células haploides. Vamos a dejar los esquemas, los mismos que habíamos hecho al comienzo. La célula diploide, donde vamos a encontrar 8 cromosomas, pero que los tenemos que representar agrupados en pares. Acá vamos a dibujar los pares homólogos. Y en el caso de las gametas, a diferencia de las células somáticas, son células que tienen una única dotación de cromosomas, un único juego. Ven como aquí no podemos encontrar los pares de cromosomas homólogos. Para concluir, podemos entonces generalizar diciendo que en los individuos de reproducción sexual, las células somáticas son siempre diploides, si es que encontramos allí pares de cromosomas homólogos. Las gametas son haploides, donde ya no podemos organizar los cromosomas agrupados de a pares.